buenas tardes. Estamos aquí una vez más. Este es, digamos, el otro intento con otra modalidad, ¿no? Que creo yo que también es igualmente interesante, que nos va a permitir incluso ahondar un poco más en los temas que traemos para ustedes. Y pues no podemos iniciar sin antes presentarnos para que nos conozcan un poco y sepan de dónde salimos, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Muy poético todo el asunto. Bueno, pues primero las damas, ¿no? Por favor, ¿quién eres? Preséntate al público. Pues yo soy la licenciada en nutrición Arlet Holguín. Acabo de egresar de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y pues voy a formar parte de este proyecto con el licenciado en psicología Jesús y el doctor Quintana. Bueno, muy bien, pues ya dio un pequeño spoiler de nuestros nombres. Ahora por acá de este lado, por favor. Yo soy el doctor Luis Alberto Quintana, soy egresado igualmente de la UACJ, soy médico general y actualmente entre todas las actividades que realizamos nos encargamos gran parte de la consulta a personas con ansiedad, con estrés, con problemas como los que vamos a hablar el día de hoy. Pues sean bienvenidos, gracias por escucharnos. Oigan, pues yo también, ¿qué creen? Spoiler alert, soy también indio, mi alma mater, UACJ, aquí, 3 orgullosos indios, que vamos a estar acompañándolos video tras video, intentando dilucidar todos estos temas que nos competen, ¿no? Más que nada como a nivel social, creo yo que también supone una problemática el acercar lo que es la divulgación científica a un nivel más de población, sin tanto tecnicismo ni cientificidad, porque al final del día, pues la información debe ser accesible y entendible para todo el mundo. Y creo que esa es una de nuestras misiones. Sí, así es lo que te iba a comentar. Voy a tratar, hay términos médicos, términos científicos que normalmente utilizamos y que normalmente sabemos, pero cuando menos de mi parte voy a tratar de no utilizarlos y bajarme un poquito más a un lenguaje o un términos que podamos todos entender, para que esto pueda ser claro y para que podamos aprender más que nada. Eso, yo creo que eso es lo importante, ¿no? De hecho, echar tanto rollo creo que al último no sirve de nada. Diría, un saludo al doctor diría que al momento de elaborar como este tipo de información, lo peor que puedes hacer es precisamente alejar tu lectura y tu discurso del público, ¿no? Porque los vas a marear y te van a entender nada, ¿no? Y hablando de marear, pues yo creo que ya estuvo de tanta introducción. Vámonos directamente a lo que te toca, chicha. ¿Qué les parece? Excelente. Oigan, pues hoy vamos a hablar de algo muy interesante que yo considero súper importante y que a mí me encanta trabajar, que son los TCA, que son los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Estaba yo leyendo el otro día que existen trastornos de la conducta alimentaria bien raros, que van desde comer jabón, se le llama sapofagia, o hasta la conocida pica, ¿no? O la tricolofagia también, que es sobre comer cabello. Y obviamente quiero conocer sus perspectivas. Entonces me interesa primero saber cómo es el abordaje desde un apartado nutricional. El hecho de pensar, por ejemplo, cuando Meli platicamos el otro día, el pensar que un trastorno alimenticio te llega a atacar de una forma obviamente espontánea, estás hablando de una descompensación. ¿Tú qué opinión tienes sobre esto? Al final del día nuestro cuerpo nos va pues a dar a identificar aquellas deficiencias que estamos teniendo. En este caso, en este tipo de fagias, como mencionabas, cuando se tiende a comer cabello, jabón o la pica, que normalmente pues es tierra, es por la deficiencia que nuestro cuerpo está teniendo, principalmente de hierro. Entonces también puede haber otras deficiencias que sería como el zinc o vitamina C, pero la principal es el hierro. Entonces, al nosotros pues abordar esta deficiencia que está habiendo nutricionalmente, ya sea con alimentación o con algún suplemento, pues se va a lograr quitar como esta sensación o esta debilidad o antojo de consumir pues este tipo de sustancias pues no nutritivas para el cuerpo.
Ok, bastante interesante. Doctor, por su parte. Mira, a nosotros nos toca ver las complicaciones después de estar consumiendo por algún tiempo este tipo de sustancias o este tipo de productos que, como dijo el licenciado, pues no son nutritivos para el cuerpo. Entonces a nosotros nos toca ver cómo hay personas que lo hacen por una deficiencia nutricional y cómo hay otras personas que lo hacen por un problema emocional. Claro. O sea, empieza con la sensación de ansiedad, de tener en movimiento sus manos. Es muy común en las mujeres con el cabello largo, empiezan a morderlo, empiezan a jalarlo y ya de pronto cuando menos se dan cuenta ya están comiéndoselo. Okay. Hay personas que les gusta el jabón, hay litofagia. personas que les gusta la tierra, que les gusta la arena. La litofagia. Sí, correcto. Entonces, al final del día, al pasar aun cuando ciertas sustancias no son tóxicas, hablando del jabón específicamente, no son para la ingesta, claro. O sea, son para el uso externo. Entonces, al final del día, el estar consumiéndola nos va a dar una irritación de alguna parte del sistema digestivo. Puede ser una esofagitis, puede ser una gastritis, puede ser etcétera, ¿no? Pero hay muchas situaciones, pero al final de cuentas nos causan una irritación. En la cuestión del cabello, el cabello pues no se digiere. Entonces, al estar consumiendo, llega el momento en que se hace una bola, literalmente, una bola de cabello y se atora, o sea, impide la digestión, impide la absorción de nutrientes y se vuelve un problema que en algunas personas ha llegado a ser quirúrgico. O sea, hay que entrar al quirófano y extraerlo. Otras, cuando está en un lugar accesible, por medio de una endoscopía, se introduce por la boca una cámara y se localiza dónde está el problema y pues el endoscopista, el médico endoscopista lo agarra y lo extrae como un objeto extraño. Pero sí, o sea, algo tan inofensivo, algo que la persona lo hace ya de costumbre, puede llegar a causar un problema serio, que le lleve a una hospitalización, que lo lleve a no absorber más nutrientes. Si de por sí ya tenía una deficiencia y luego consumiendo ese tipo de sustancias o ese tipo de objetos, hace que se irrite más y de esa manera menos nutrientes se absorben. Entonces sí, estamos hablando de un problema serio. Pues es algo preocupante, ¿no? Sí, definitivamente. Y es curioso, ¿no? Como mencionaban ya ustedes ahorita, también cómo comienza todo desde una descompensación, y ya desde mi trinchera no me refiero únicamente a una cuestión nutricional o a una cuestión médica, sino a una cuestión emocional que también llamamos deficiencias. Usted lo mencionaba ahorita muy bien, que precisamente la gente empieza con el asunto de la ansiedad, ¿no? Regularmente que se comen las uñas, empiezan a comer el cabello, se muerden, ¿no?, los cueritos de las uñas, y se van haciendo estas conductas autodestructivas y las van normalizando. Inclusive gente que tiene ansiedad y se come las uñas con regularidad es incapaz de reconocerlo, porque dicen, es que desde que tengo conciencia lo hago, ¿no? Sí, pero lo haces cuando estás muy nervioso o cuando vas a hacer algo importante. Entonces es ansiedad, y cuando se los dices, o no te creen, o se ponen a la defensiva. Entonces, respecto a esto, como lamentablemente hay muy poca información al respecto, ¿no? Allá afuera hay un montón, pero también está muy normalizado, ¿cierto? Entonces, hay que tener bastante ojo con este tipo de deficiencias emocionales, y sobre todo invitar a la población a que no tenga miedo de preguntar, no tenga miedo de investigar, ¿cierto? Obviamente a un profesional, no le pregunten a ChatGPT porque van a tener cáncer todos, cáncer de cabello, ¿no? Más bien aquí es acercarse a un profesional, es acercarse inclusive a algún amigo que tenga conocimientos, algún contacto, a tu médico familiar, para que te pueda orientar y te pueda dar la información veraz y al momento para poder tratar estas cosas a tiempo y no dejar pasar más tiempo, como dice el doctor, evitar algo que se puede acrecentar demasiado y transformar en algo grave, ¿no? ¿Cómo se ven estas deficiencias nutricionales, Arlet? ¿Cómo las ves tú? ¿Las has llegado a ver en consulta? Hasta el día de hoy no me ha tocado tener un
paciente con algún tipo de fobia como las que estamos mencionando, pero pues al estar consumiendo constantemente pues estas sustancias no nutritivas como lo mencionábamos, por la presencia de pues lo que es el hierro, pues se puede producir lo que viene siendo anemia, anemia ferropénica. ¿Por qué? Pues porque, o sea, se está teniendo la deficiencia de este mineral por algunos alimentos que nos están consumiendo, e incluso pues al estar ingiriendo estas sustancias, estos productos pues también pueden ser inhibidores de hierro. Entonces, pues ¿qué es lo que sigue? Pues que te da como síntoma pues la anemia, que ya pues en síntomas pues sería a lo mejor cansancio, debilidad. Sueño excesivo, ¿no? Sueño excesivo. Ok, y aparte este tipo de complementos como lo es el hierro, ¿no? Los minerales son demasiado básicos, y es importante tenerlos en cuenta al parecer porque afectan en muchísimas áreas. Por su lado, doctor, ¿cómo se ven estas deficiencias? Mira, hablando específicamente de la anemia, por ejemplo, en cuanto entra una persona, nosotros la vemos más pálida. Nosotros... Más pálida, me volteé a ver, ¿no? Sí. Y yo no. No tienes la necesidad de comer tierra. Y yo así, ¿no? Sale un trozo de adobe. No, mira, inmediatamente hay personas blancas, pero la palidez normalmente es diferente. O sea, y muchas veces yo le he preguntado a los familiares, ¿su familiar siempre ha estado de ese color? Caray, ¿por qué? Y ya se ponen a pensar y dicen, bueno, pensándolo bien, no, como que lo noto más amarillo, siempre dicen, un poquito más amarillo. Y es palidez por anemia. En otras ocasiones la piel se ve, dicen, un color cenizo, un color diferente, pues, diferente. La persona normalmente viene con cansancio, como decían, hay veces dices que me falta el aire. Sí, yo creo que traigo algunos pulmones. No, pues lo que pasa es que le falta hemoglobina, le faltan nutrientes, hay cansancio excesivo. ¿Qué otra cosa? Donde quieras están durmiendo, incluso mareos, eso es bien común. Los pacientes se marean y dicen, pues que traigo vértigo, pero no sé por qué, pero no se me quita, antes se me quitaba fácil y ahora no se me quita. Entonces son datos que nosotros inmediatamente nos encienden las luces para ver, y empezamos a hacer el interrogatorio y llegamos a este tipo de problemas. ¿Ya? Incluso también pues se puede notar como más ojeras. Sí, claro. Y me volteé a ver, no dice ojeras, y también me volteé a ver. Bueno, yo soy aquí el caso de estudio. A mí no me llegó el correo, iba a ser yo el caso de estudio. No dijimos. Para eso estás en la parte media. Todo que sea orgánico. Valorarte los dos. Claro, y yo, bueno, consulta gratuita, ni modo, ¿no? Un alma por otra alma, directa, ¿no? Oye, Arlet, cuéntanos un poco sobre cuáles son entonces los alimentos más ricos en hierro, porque ya asustamos a la gente, ya les decimos que están a 2 de irse allá al otro lado, ¿no? Ahora hay que ayudarlos, darles el remedio y el trapito, que se dice. Sí, claro. Los principales alimentos que son ricos en hierro pues son aquellos vegetales de hojas verdes. Espinacas, acelgas, brócolis. También pues está lo que son las leguminosas, que aquí pues entrarían lo que son los frijolitos, lentejas, garbanzos. También pues algunos alimentos de origen animal contienen el hierro, como hígado, pescado, pavo, pollo. Y también pues algún tip importante, o sea, además de pues estar consumiendo estos alimentos que son ricos en hierro, también podemos combinarlo con algún otro alimento que sea rico en vitamina C para pues aumentar su absorción y tener mayor absorción de este pues mineral. Y pues aquellos que son ricos en vitamina C pues serían aquellos alimentos cítricos, naranja, limón. A lo mejor la comida pues la podemos combinar a lo mejor con una limonada para tener mayor absorción de este mineral. Ya, perfecto. Entonces es
digamos, vital, ¿no? El tener precisamente una atención integral. Y ahí radica la importancia y la necesidad también de nuestro proyecto, precisamente ofrecerles a ustedes como comunidad una atención integral, que no sea solamente algo segregado y que por un lado vaya con el médico y que por otro lado vaya con el nutri y que por otro lado vaya con el psicólogo y que cada uno lo trabaje, ¿no? Ahí a ciegas. No, la idea es ofrecerles una atención que precisamente venga desde un apartado integral multidisciplinario en el que cada uno estamos en una comunicación constante y se les ofrece una atención muchísimo más personalizada, porque como pueden ver, cosas tan cotidianas como lo es la alimentación, como lo es la suplementación, como lo es el consumir este tipo de alimentos que a mucha gente no les gusta, la realidad es esa, pues pueden derivar en problemas también así, que precisamente vienen a parar también aquí a consulta con un servidor en psicología, que no saben por qué empiezan a comer este tipo de cosas, ¿no? Que no saben por qué no se sienten saciados. Y es también a lo que nosotros llamamos la comida emocional. No sé si estés tú familiarizada con ese término. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Aquí es importante a lo mejor establecer dos tipos de conceptos diferentes, que sería pues la alimentación emocional y la alimentación física. Okay. Por decir, la alimentación física pues es aquella necesidad biológica que nosotros tenemos de consumir alimento, ya sea pues para cumplir nuestros requerimientos nutricionales, para saciar pues esa necesidad de alimento, y pues podemos identificar esta alimentación física de la emocional como pues con ciertas señales de nuestro cuerpo. A lo mejor sentimos como un vacío en el estómago, a lo mejor que nuestro estómago haga cierto ruido, que decimos, ay, ya nos está sonando las tripas, pero pues es porque tenemos hambre, o sea, nuestro cuerpo nos está indicando que tenemos hambre. Y además, algo que es también, pues, que diferencia completamente estos dos conceptos es que pues cuando tienes hambre física puedes comerte un platillo equilibrado, variado y completo, pues el cual, o sea, esté constituido pues de algún alimento de origen animal, ya sea pues un pollito, carne, etcétera, verduras, cereales, lentejas, etcétera, que esté constituido y variado, y que ya posteriormente a que lo consumiste pues no sientes alguna culpa de haberte comido pues ese alimento. E incluso al contrario, como lo es pues la alimentación emocional, dependiendo pues a nuestras emociones, a nuestro estado de ánimo, pues es a lo que idealmente tendemos a consumir. Por decir, si nosotros a lo mejor estamos estresados, principalmente vamos a recurrir a aquellos alimentos que tengan pues exceso de calorías, exceso de azúcares, y pues no los vamos a consumir en cantidades pequeñas, o sea, vamos a saciar esa necesidad de consumir ese alimento hasta que ya no podemos, y normalmente pues son altos en calorías. Por decir, a lo mejor si estamos tristes, vamos a recurrir a aquellos alimentos que pues los tenemos catalogados como a lo mejor que te hagan sentir mejor. Por decirlo, podemos ver incluso hasta en las películas, los personajes cuando están tristes pues tienden a comer 1 litro de helado. Suéltame el brazo, Arlet, suéltame el brazo, me estás lastimando ya. O incluso pues el postre favorito, y pues no estoy diciendo que estos alimentos sean del todo malo, pero pues en porciones extremas o en mayores cantidades pues no son beneficiosos a largo y corto plazo. También a lo mejor si tenemos ansiedad, pues vamos a consumir alimentos descontroladamente, o incluso si estamos frustrados o estresados, pues se tiende a consumir también descontroladamente, o incluso pues lo contrario, a no consumir ningún alimento por esa emoción o ese sentimiento que estás teniendo, que dices, no, es que estoy tan enojado que ni siquiera me da hambre, y no consumes ningún alimento. O a lo mejor también podría ser de que si estás aburrido, en consulta me ha tocado escuchar muy seguidos que mis pacientes dicen, es que cuando estoy en casa
puedo vaciar el refri, o sea, puedo comerme todo lo que me encuentro. Y pues normalmente estamos acostumbrados a tener pues una rutina de vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, que andamos de aquí para allá, y a lo mejor pues sí nos damos el tiempo en esa rutina que tenemos pues de hacer nuestras comidas y todo, pero el día que tenemos descanso, que estamos en nuestras casas, pues en vez de sentir como esa paz, esa tranquilidad, estar tranquilos, hacer nuestras comidas pues con tiempo, paciencia, esmerarnos a lo mejor en hacer un platillo mejor, pues se ve reflejado pues esta tranquilidad o este tiempo que tenemos en aburrimiento. Entonces a lo mejor pues lo que va a pasar es que vamos a estar picoteando en lo que ves en la estufa, en lo que ves en la mesa, que tu mamá come eso, pues también vas y lo comes, y por eso normalmente pues se suele consumir más alimento. Y pues otra emoción que a lo mejor se puede presentar pues sería la alegría. La alegría la asociamos pues a alimentos de celebración, a pastel, a nieve, a no sé, pizza. Y pues aquí es importante mencionar que estos alimentos pues no es como que sean del todo malos. O sea, si se está siguiendo un plan nutricional adecuado, especializado a las necesidades del paciente y a los gustos del paciente, o sea, está bien y está normal pues darse un gustito de repente, de vez en cuando, siempre y cuando se esté pues tratando dentro del plan nutricional, porque a lo mejor si se está siguiendo un plan nutricional pues muy estricto, a largo plazo pues no va a ser sostenible, porque pues ese antojo, ese gusto de ese alimento que tienes constantemente pues te va a hacer ir abandonando poco a poco el plan nutricional. Ok, entiendo entonces que la idea es sostenible, palabra clave, y que además sea disfrutable, ¿no? Claro. Yo creo que esa es la meta en general. Y sobre todo había leído también que es importante en este asunto que decías tú de la comida emocional, que no hacer tan accesible lo que es las botanas, ¿no? Que si las papitas, el pastel y tal. O sea, si te da como que la ansiedad por estar comiendo, te aburres y tal, ponte a barrer, ponte a lavar ahí los trastes, verás que se quita el aburrimiento, diría mi mamá, ¿no? Pero bueno, si ya lo hiciste y no tienes literalmente nada que hacer, yo creo que a lo mejor tener fruta picada, ¿no? Claro. Que palitos de verdura con limoncito, con sal, algo que sea más nutritivo y que no sea dañino. Pienso, ¿no? Sí. Hacerlo más accesible de esa forma. Incluso también pues para quitar como esta sensación de ansiedad, de tristeza, enojo, frustración, pues también unos, como comentabas tú, o sea, ponerse a barrer, ordenar ese armario que tiene 15 días la ropa ahí sin doblar y que no has acomodado. Incluso puede ser escuchar música, también te puede distraer, o incluso salir a hacer ejercicio. Te va a quitar pues esos aburrimiento que tienes. ¿Qué hizo? Esto no lo conté. Todavía nada. Esto no lo que vean que es hiperactivo. Es bien interesante esto que mencionas, porque sí, precisamente a mí, en el caso de la consulta psicológica, llegan también ahí conmigo y me mencionan que no saben estar en paz, ¿no? Y luego lo volteo a ver. Que no saben estar en paz, que no saben estar quietos, y a ese nivel también llega a afectar la ansiedad, ¿no? Sí, claro. Al verse, y sobre todo lo vemos en adolescentes, en niños, en pubertos, que no saben cómo canalizar esta energía y tampoco se están dando cuenta que su alimentación no los está ayudando. Entonces llegan a consulta por problemas con este tipo de trastornos de la conducta alimentaria, que ni siquiera saben que tienen un trastorno o que están en los inicios de uno, y llegan los papás preocupados, llegan ellos mismos preocupados porque les empieza a salir sarpullido, se les empieza a caer el cabello. Entonces empiezan a tener un montón de síntomas que también presentan mucha comorbilidad con otros síntomas, ¿no, doctor? Sí, definitivamente. Mira, bueno, tú estabas hablando de adolescentes, pero quiero compartirles una experiencia de una paciente que vi esta semana pasada. Ok. La paciente empezó con un estado de estrés personal, el que todos pasamos. Y sin darse cuenta, empezó a comer y a comer y a comer y a comer más. Y llegó al punto en el que eran lo que le llaman atracones de comida. O sea, Kirby, ¿no? Sí, absorbía todo. Sí, definitivamente. O sea, obviamente su peso se fue
para arriba, completamente. Bueno, ahí está, ahí no había problema. Ella dijo, no sé, X, Y. Toca soportar. Sí. Pues resulta que empezó a notar que en su trabajo se dormía, se quedaba dormida de la nada. Ok. Se quedaba cansada, o sea, llegaba cansada al trabajo, quedaba cansada todo el turno de trabajo y obviamente salía cansadísima. Pues llegó el día en que se desmayó o perdió el conocimiento, se quedó dormida, no sé la verdad qué habrá pasado, pero el caso es que se desvaneció en su área de trabajo y se golpeó un hombro. Entonces la llevan a su servicio de salud y pues ella realiza todo el trámite como si fuera un riesgo de trabajo. Pero resulta que al empezar a hacer la investigación y al estudiar a ver por qué se desmayó, por qué se cayó, si no había un escalón, no había nada que le ocasionara la caída, se dieron cuenta que ella tenía un padecimiento que se llama apnea del sueño. Y que ese lo adquirió por el aumento de peso. Y el aumento de peso lo adquirió por la ansiedad y por la necesidad de estar comiendo. Entonces, pues ya la empiezan a atender del hombro y se lesionó a tal grado que ya no va a quedar igual. Requiere una cirugía y no va a quedar igual. Ahora está en una máquina que se llama CPAP para poder respirar en la noche, que le ayuda a respirar. Okay. Pues resulta que por haber tratado de culpar a la empresa, pues la despidieron. Yo pensé que se la demandaron. Pues casi. Pues dentro de lo malo, ¿no? Sí, pues la despidieron. Entonces ahora necesita una cirugía, va a perder su servicio médico. ¿Perdió su trabajo? Perdió su trabajo, necesita una máquina en la noche para que le ayude a respirar. Dios mío. Y imagínense, o sea, todo eso por no tomar las medidas o no darse cuenta a tiempo de que estaba comiendo exageradamente. Autonegligencia, ¿no? Exacto. Entonces, esas son las preocupaciones que nosotros como el área médica tenemos. Hay veces me dicen, pero ¿por qué me va a mandar con el psicólogo? ¿Por qué me va a mandar con la nutrióloga? Nomás deme medicamento y listo. O sea, deme medicamento para la ansiedad ya. Ese no es el punto. O sea, el punto es que hay que saber qué es lo que ocasionó esta ansiedad. Correcto. ¿Sí? Porque solucionando esa parte, y ahorita es lo que te voy a preguntar, ¿qué son los desencadenantes? Hay veces pensamos que es que ayer tuve un mal día y por eso empecé la ansiedad. O sea, por eso me empezó la ansiedad. Pero realmente ahorita, si nos puedes explicar, ¿realmente es correcto o realmente es algo que traemos a lo mejor desde hace mucho tiempo y no lo hemos querido y simplemente lo que pasó ayer fue un desencadenante? Pero eso no lo explicas tú porque ese es tu área. Bien chaval ahí el carro. Sí. Y yo. Está bien. Sí. Pero en fin, en el área médica a nosotros nos está preocupando las consecuencias que está teniendo la población de consumir toda la comida chatarra, de consumir todo esto que no debemos. Entonces, bueno, ¿por qué tenemos tanta necesidad de consumirlo? Y así, para no entrar en mucho detalle, los alimentos chatarra tienen un efecto sobre nuestro cerebro y sobre nuestros químicos ahí en el cerebro, nuestros neurotransmisores, y hacen que nos sintamos bien. El comfort food que llamaba. Sí, exacto. Y es como estar viendo el celular. El TikTok. No, el flopping, ¿cómo le dicen? Flopping, cuando están así. Swapping. Pero así le dicen. ¿Es el scrolling? Scrolling, scrolling. Y yo, todos los términos, ¿no? Sí, eso, pero eso fue demasiado de nuestra parte. Bueno, ¿tú sabías que el scrolling nos produce un efecto de dopamina en el cerebro? Pues es estimulación. Exacto, sí. Entonces, muchas veces ya no sabemos ni qué estamos viendo. Pero el chiste es nomás estar haciéndole así. Claro. Y a ver si encontramos nuestro cerebro y a ver si encontramos algo más interesante. Por eso es tan adictivo TikTok. Exacto. Yo entro a TikTok
y luego entro hasta las 7 de la mañana y ya cuando salgo son las 11. Dije yo, ¿en qué momento, no? Entras a un agujero de gusano temporal, Sí. no te das cuenta. Sí, fíjate que para mí el TikTok no es mucho problema. Para mí el Facebook. El Facebook es... Y eso que no publica nada. Eso que no porque publica nada. me paso viendo el chisme. Porque me paso viendo lo que Quiero tú publicas. Sí, quiero ver qué está pasando. No, pero ya volviendo al tema, sí se producen ciertos neurotransmisores, o sea, ciertas sustancias en el cerebro que nos dan esa sensación de calidez, de placer, pero hay una trampa, que se produce una cantidad y nosotros seguimos consumiendo, hablando de comida, esta cantidad, vamos a comer una barrita de chocolate. Llega el momento en que ya esa barrita ya no nos produce el mismo efecto y ahora queremos una barrita y media. Es como una droga. Exacto. Y ahora queremos 2 barritas y ahora queremos ya no una soda, ya queremos 2, 3 sodas. Y luego 2 barritas O con refrescos. sodas. Con la soda. Claro. Sí, exacto. Entonces, cuando menos nos damos cuenta, estamos consumiendo una cantidad excesiva de alimentos. Y azúcar, ¿no? Que es también, Carbohidratos, azúcares, todo lo que no debemos de consumir en exceso, lo estamos consumiendo. Entonces, hay muchas personas, y voy a hacer así un paréntesis, que están muy preocupadas y están en contra de esta nueva ley de las escuelas. ok, de no permitir lo que entró hace alimentos poco, ¿no? chatarra, Ajá, sí. sí. De hecho, por ahí vi una publicación que están tratando de revertirlo. Ok. Pero no, o sea, la verdad es que es algo necesario. O sea, los niños están llegando a un punto donde quieren más y más dulce y más dulce. Y yo estoy viendo en la consulta pacientes con colitis a los 6 años, con gastritis a los 5, 6, 7 años. Wow. Están estresados, están enfermos. Entonces es algo preocupante. Definitivamente. Entonces, el darles una atención integral en el que el médico lo traen con el médico primeramente porque el médico es que se siente mal, es que trae dolor de panza, es que se nos desmayó. Entonces, ok, le hacemos estudios, le hacemos un diagnóstico. Bueno, pues no tiene ninguna enfermedad grave, pero tiene una malnutrición. Pues que él come todo el día. Pues sí, pero ¿qué come? Tiene un problema emocional. ¿Por qué? Bueno, veíamos un paciente donde la ausencia de sus padres tenía un efecto, o tuvo un efecto muy negativo en su vida. Así es. Entonces, los padres probablemente tratando de darle todo a su hijo, o de que no le faltara nada, de que tuviera las mejores comodidades, que fuera a las mejores escuelas, pero le faltó el apego ese emocional. La presencia, ¿no? La Afectiva. presencia. Entonces, por eso les digo, o sea, nosotros como médicos vemos el problema, pero no podemos atenderlo todo. Entonces tenemos que derivarlo con ustedes, tenemos que derivarlo con psicología para que entre todos podamos mejorar la salud de la población. Claro. De hecho, hablando un poquito acerca de la ley que hablamos, que se pues aceptó ahora en estos días en la escuela. De hecho, los niños ni siquiera son el problema. O sea, el problema aquí son los papás. ¿Por qué? Porque pues esto afecta pues en su rutina, en sus costumbres y todo eso. De hecho, ahora los niños andan felices. O sea, tú les preguntas y dices, es que hoy traje melón picado. Okay. Es que hoy mi mamá me echó zanahoria con jícama. O sea, ellos están felices con este nuevo cambio. El detalle aquí pues son los papás que a lo mejor no están acostumbrados o no se han dado el tiempo pues de preparar estos alimentos saludables para sus hijos. Que igual como comentaba el doctor, o sea, es un beneficio para ellos a largo plazo, porque incluso estarles dando pues todos estos alimentos procesados, que pues procesado vaya es todo aquel alimento como bollería industrial, papitas, refrescos, jugos, pues estárselos ofreciendo a los hijos desde pequeños, pues va a tener todas estas consecuencias clínicas que mencionaban.
Entonces, estamos hablando que ya no nada más es un problema de salud pública, sino lo que entiendo es que también es una cuestión hasta cultural. Sí, ¿no? exacto. Es algo que ya está añadido. Arraigado a nosotros. Porque yo me acuerdo, y empiezo así a envejecer, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba más chiquito, porque ahora estoy chiquito, no de altura, cuando era niño, yo me acuerdo que los niños que estaban gorditos se pensaba que eran los más sanos. Sí, los sanos. ¿Se acuerdan? Exacto, ¿Se acuerdan de usted? Así es. Y es muy interesante también cómo ha ido cambiando esto. También me acuerdo cuando hubo esta reforma hace años en las que aumentaron también los precios que de las papitas, que de los refrescos, de toda la comida chatarra, y realmente no sirvió de nada, salvo para que estas empresas se hicieran mucho más ricas, ¿verdad? Y esto que es un poco más agresivo, si bien es cierto que a nivel personal pienso que la prohibición a nivel psicológico solamente causa un nivel obsesivo, ¿no? En términos meramente conductuales, el prohibir algo, tú lo decías hace un momento, el ser tan restrictivo con una dieta, por ejemplo, tú sabes que suele ser contraproducente, porque le estás quitando al cerebro de golpe algo. Igual cuando estamos trabajando con adicciones, lamentablemente cuando hablamos de un adicto, uno no se va a recuperar del todo, y si se recupera, lo peor que puedes hacer es quitarle todo eso de golpe, ¿no? Entonces tiene que ser gradual, y yo creo que la respuesta, digamos, tan aversiva que está teniendo la sociedad ante esta reforma es precisamente por ese arrancar de raíz, pero que, ojo, es necesario. Sí, es necesario porque, como te digo, algo que no se atiende desde el principio, que no se atiende desde sus raíces, nos va a dar una consecuencia a largo plazo que es dañina para todo. Por ejemplo, la historia que les contaba, o sea, esta señora ahora está en problemas porque no tiene trabajo, necesita una cirugía, necesita el CPAP, o sea, y ahora ¿cómo le va a hacer? Entonces, y eso es algo que debió haber atendido desde el momento en que empezó a comer demasiado alimento. Claro. Entonces, y luego si nos vamos con los niños y los adolescentes que mencionabas tú ahorita, si no lo atendemos ahorita, pues vamos a tener una población como la de Wall-E. ¿Han visto la película de Claro, Wall-E? claro. Sí, entonces, o sea, todo está demasiado cómodo, todo está un refresco, una soda, papitas, el control remoto, ya no tengo que levantar, ya. Entonces, ¿a dónde, como dice la canción, a dónde vamos a parar? Yo lo pensé, twinning que se dice. Es muy necesario hablar de estos temas, y yo sé que muchos allá están casi con la boca de Tatiana, así la boca del lado del coraje, pero ni modo. O sea, la verdad es que a nivel también psicológico, y aquí me voy a citar a mí mismo y mis consultantes no me van a dejar mentir, yo siempre les digo que la incomodidad es necesaria. Porque mucha gente va a consulta médica, a consulta nutricional, inclusive conmigo, con la idea de sentirse bonito, de que me abracen, de que me apapachen y que digan que yo estoy bien y que los demás están mal. Y lamentablemente no es así, ¿no? Realmente, por lo menos desde mi trinchera, las sesiones suelen ser incómodas con las personas porque es enfrentarse a sí mismos y a darse cuenta de este tipo de conductas autodestructivas. Primero, verlas, a lo que yo le llamo la contemplación, la necesidad de contemplar, de hacer esta introspección en un sentido de que puedas darte cuenta del daño y de lo negligente que estás haciendo contigo mismo, como lo que mencionaba usted hace un momento de esta paciente, que por un descuido tan leve, por algo tan pequeño, fue una bola de nieve, se hizo enorme, no tiene trabajo, no tiene dinero y ahora no tiene salud. Así es. Entonces, es bastante triste. Sí, definitivamente. Este tipo de temas tenemos mucho para trabajar con ellos. Mucha tela donde cortar. Sí, definitivamente. Vamos a ir trabajándolos a lo largo de las semanas. Vamos a ir compartiendo temas. Si ustedes quieren saber sobre algo, tienen alguna duda, por favor háganos saber y nosotros vamos a abordarlo semana con semana. Se nos está acabando el tiempo. Sí. No de vida, pero sí de grabación. El tiempo de la grabación del día de hoy. Hay que ser danilistas tampoco. Sí, no. Pero a manera de conclusión, pues, licenciado. Yo, muchas gracias. Pues miren, en general, en términos generales, hay que entender que, como les mencioné al principio, la salud se trata de sinergias, ¿no? La salud se trata de un abordaje multidisciplinario en el que todos los involucrados necesitan estar comunicados, tanto los pacientes como los profesionales de la salud, tener ahí una sinergia, una fusión, ¿verdad? Una mezcla que sea funcional y que sea completamente personalizada. También que ustedes allá en casa entiendan
que un servicio de calidad también depende mucho de ustedes, porque a veces nosotros dejamos instrucciones, dejamos ciertas tareas, dejamos ciertas actividades con el objetivo de que ustedes las cumplan para su beneficio y no lo hacen. Entonces sienten que recae toda la responsabilidad de su bienestar y su mejora en nosotros, cuando en realidad el 90% de esa responsabilidad recae en ustedes. De nada sirve que nosotros tengamos el conocimiento, las herramientas, las técnicas, si ustedes no las aplican. Entonces, yo tengo una pregunta para ustedes, para modo de cierre. ¿Qué le dirían a las personas allá afuera que no son conscientes de que a lo mejor tienen estas deficiencias, ¿no? ¿Cómo les harían para identificarlas? Bueno, por el lado de nutrición, probablemente pues alguna deficiencia nutricional siempre va a verse reflejada en algún cambio en tu estilo de vida. Como lo mencionamos, como menciona el doctor, a lo mejor de que tienes más sueño, de que tu energía bajó, de que antes sí comías esto y ahora se te antoja puro alimentos, a lo mejor comida chatarra. Entonces pues eso más que nada es un foco rojo. O sea, si antes tenías un estilo de vida y ese estilo de vida está cambiando, pues es probablemente porque hay unas deficiencias nutricionales. Okay. Entonces pues lo ideal sería pues acudir a un profesional de la salud. Como lo mencionábamos anteriormente, a lo mejor estas emociones de tristeza, enojo, alegría, ansiedad, si ves que van más allá de algún control, pues que no está dentro de ti, pues lo ideal pues es acudir principalmente pues con un profesional de la salud, en este caso pues con algún psicólogo, porque pues como lo vemos pues puede ir desencadenando una bolita de nieve que a la larga pues se te va a descontrolar. Ok, doctor. Definitivamente concuerdo con la licenciada. Hay una película, Intensamente, creo que se llama, es la de las emociones. Hay dos, de hecho. Bueno, sí, la 1 y la 2. Que en esa película se maneja, cada emoción es importante. Y el problema es cuando nos estancamos en una sola. Claro. Entonces, si ustedes están viendo que ya todo les preocupa, ya llegan a la casa y están preocupados por todo, algo que antes no les pasaba a lo mejor, o están estancados en la tristeza, o incluso están siempre contentos. Dices, nunca siento preocupación, nunca siento ansiedad, nunca siento nada. Es el tiempo de ir a una revisión. O sea, y obviamente, ¿no? Si tienen síntomas físicos, mareos, dolores de cabeza recurrentes, falta de energía, cansancio, entonces vayan a una valoración con un profesional y podamos llegar a ayudarles de esta manera a superar eso que están pasando. Que la vida es muy bonita. Así entonces, es. Hay que disfrutarla. Definitivamente. Bueno, pues por mi parte decirles que muchas de los casos que nos llegan, doctor, no me va a dejar usted mentir, tienen un origen emocional. Entonces, ojo con esas personas allá afuera que ya fueron con el médico, que ya fueron con el chamán, que ya fueron con el exorcista y nada más no hallan qué es lo que les pasa y no encuentran, no dan pie con bola, ¿no? Diríamos. Nos quedamos pendientes de que contestaras. Pero eso lo hacemos para el siguiente video. Sí, que vean. Sí, ni modo. De la que me La intriga. Sí. Que contestaras un problema emocional. Hay veces lo pensamos que viene de lo que pasó ayer, o sea, el día de ayer. Pero realmente hay veces venimos cargando con mucho y simplemente lo que pasó ayer fue un detonante. Así es, fue la gota que derramó el vaso. Sí, entonces si nos puedes hablar de eso. Sí, claro, pues al final del día necesitamos recordar que somos seres biopsicosocioculturales, ¿no? Es decir, no somos solamente cuerpo, no somos solamente mente, no somos solamente cerebro, somos una amalgama de cosas. Este tipo de experiencias nos moldean. Somos parte de nuestro contexto, de nuestra cultura, de nuestra familia. Entonces, si somos incapaces de reconocer de dónde viene este dolor, siempre nos va a seguir acosando. Carl Jung decía una gran frase que es: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Si tú no estás abrazando la completud de tu humanidad, si tú no estás abrazando el gran espectro de emociones que tienes como ser humano, entonces estás denegando
gran parte de tu experiencia vital. Y eso es lo que te está causando la ansiedad, es lo que te está causando la depresión, porque no te estás viendo, estás negando tu humanidad y estás negando abrazar la incomodidad. Entonces, ¿quieres gestionar mejor tu felicidad? Pues acuérdate que no es un estado mental perpetuo, así como tampoco lo es la tristeza y como tampoco lo es el enojo, ¿no? Hay un gran cómic de Snoopy con Charlie Brown que le dice Charlie Brown a Snoopy, oye Snoopy, yo creo que yo creo que hoy nos vamos a morir. Y él le dice, pero si hoy solamente es nuestro último día, ¿qué más da? ¿No? Entonces, pensarlo desde una perspectiva más práctica te invita a vivir el ahora. Y la ansiedad no es otra cosa más que estar pensando siempre en el pasado. ¿Cuál es el antídoto? Claro, ¿y cuál es el antídoto? Estar en el momento presente. Suena muy fácil en teoría, pero en la práctica es donde viene lo complejo. Sí, exacto. Muy bien. Pues yo creo que de nuestra parte ha sido todo, compañeros. Claro. ¿Algo más que les gustaría agregar? ¿No? Bueno. Espero haya sido del agrado de nuestros oyentes y que Sí, nos ojalá escuchen para la ojalá les haya gustado. También se acepta retroalimentación para ir Claro. mejorando, porque al final somos todos amateurs en esto, ¿verdad? Así es. Y no olviden dejar sus preguntas y también, por favor, chequen nuestras redes sociales para consultas, para dudas, para cualquier tipo de comentario que les gustaría hacernos, a lo mejor de manera directa, más relacionada a nuestra área. No duden en realizarlo, ¿sale? Pues muchas gracias, que tengan un excelente día. Igualmente. Nos vemos. Nos vemos.